Los que quieran hacer preguntas que se sitúen en los corredores laterales detrás de los micrófonos, por favor. Y mientras os animáis, yo quiero hacer dos preguntas más filosóficas, una de cada. Una de, ¿podremos volver a vivir sin mosaico? Esa para ti, obvio. Y la otra, echado de menos la vitrificación de esperma. Hay gente que lo está haciendo y se hace más experimental menos, pero con muy buenos resultados. Entonces, la pregunta para ti es si viviremos algún día sin mosaico, y la otra, si crees que tiene futuro la vitrificación de esperma. Pues respecto al tema de mosaicos, y como comentaba Josón, ya hay clínicas que están viviendo sin mosaicos, que han decidido, a través de los resultados que han obtenido, que por debajo de un 50% el potencial reproductivo cuando nacen los bebés es similar al del diploide con mosaico de bajo grado, con lo cual han decidido no reportarlos. Sin embargo, a partir del 50%, lo que diríamos un mosaico de alto grado, se correlaciona siempre, o no siempre, pero mucho, con un embrión aneuploide. Entonces, han decidido pues que no van a vivir con mosaicos. Si me preguntas a mí personalmente, a día de hoy, teniendo herramientas para poder ver mosaicismo o no, hasta que tengamos más datos, yo seguiría reportando mosaicos y transferiría en función de lo que tengo. Si tengo euploides, transferiría primero euploides. Si tengo mosaico de bajo grado, en función del cromosoma también, transferiría mosaico de bajo grado. Nosotros vivimos sin mosaico. Sí. Pues, a ver, yo la vitrificación de espermatozoides hemos trabajado. Una compañera mía, colombiana, estuvo trabajando bastante en eso y puso en marcha la técnica. Los resultados eran interesantes. Es verdad que era una técnica que como que era más laboriosa que la congelación convencional. La mejora de los resultados no era algo, diríamos, muy llamativo, una gran diferencia, por lo menos en nuestra experiencia, y al final yo creo que un poco por la poca mejora que veíamos y por lo laborioso que suponía, más que no era una técnica convencional, con lo cual siempre estamos ahí con el tema el dilema de si es una técnica que deberíamos considerar experimental, pasarla por los comités, todo ese rollo. Al final muere por eso, pero no porque es una técnica que, no sé si la habéis visto, no es muy compleja, porque aparte de mezclar con el crioprotector era echar directamente las gotitas de semen con el crioprotector en nitrógeno líquido y por un embudo iban cayendo al criotubo. Técnicamente era un poco más laboriosa, pero yo creo que ha sido un poco por eso, que al final como no aportaba mucho más y era como más laboriosa, pues no ha acabado de triunfar. Yo lo que he visto en la modificación de la patente de Raúl Sánchez de Chile, que se ha hecho, y sobre todo no tanto en el líquido, que se tarda un minuto, sino en que lleva dos tubos diferentes, uno dentro de otro, y los resultados son espectaculares. Y eso lo he visto este año y por eso creo que sí que va a ser algo. Puede ser que quizás la que nosotros le dedicamos tiempo no nos aportó una gran diferencia, aunque sí queríamos que nos iba mejor, pero sin duda eso puede ir optimizándose. Si se optimiza y sobre todo logísticamente no es muy compleja, porque eso también, no, nada. Entonces triunfará. De hecho, yo estoy colaborando con ellos porque realmente al final a los embriones dice, bueno, teniendo un espermatozoide, voy para adelante, me da igual. Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, los bancos tienen el doble de pajuelas. Y eso, un banco... es mucho dinero. Sí. Tenemos una pregunta. Sí, al doctor Nasser, o en general a toda la mesa. Pues primero felicitarlos por las ponencias. Y en segundo lugar, han hecho experiencias de transferir estos mosaicos de alto grado. ¿Qué porcentaje debe ser muy bajo? Porque, por ejemplo, yo tengo una paciente de 40 años que tiene dos embriones, uno con aneuploidía y otro con mosaico de alto grado, trisomía parcial. O sea, 5Q, 223, 2Q, 35 puntos. Bueno, estas cosas no entiendo mucho. Entonces, diría que es una paciente de bajos recursos. Acá en Perú pues no hay nada financiado, no hay seguro que cubra. Entonces, ¿sería posible transferirle este embrión? Claro, con el adecuado consejo genético de que el riesgo de aborto y que de repente sale con el mosaico, el bebé, en fin, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Claro, gracias por la pregunta. Como bien dice, sería a través de consejo genético.
que el consejo genético debe ser algo no dirigido, es decir, exponer los datos que tenemos, exponer las opciones y a partir de ahí tomar una decisión en conjunto con la paciente. Y también sería diferente, creo yo, según el país y la legislación que nos encontremos, porque si me pide por mi opinión en España y no tengo otra oportunidad, yo transferiría el mosaico y posteriormente haría un test prenatal dirigido a ver si el mosaicismo persiste o no en el bebé, porque al ser una deleción o una duplicación puede dar lugar a un síndrome luego en el recién nacido vivo. Pero sabemos que hay otros países que la legislación no permite el interrumpir el embarazo, con lo cual eso tampoco tendría sentido, con lo cual, lo dicho, tendría que someterse a consejo genético, exponer los datos, no dirigido, con lo cual finalmente la paciente, con todo este consejo que se le hubiese dado de datos, de probabilidades, de qué es lo que puede ocurrir o no, proceder a la transferencia no de dicho embrión. Gracias. La aparición en realidad de los reportes de mosaicos vino en el 2015-2016. Creo que cuando empezamos a reportarlos de una u otra forma y nosotros los centros de fertilidad a recibirlos, hizo las técnicas de reproducción asistida más ineficientes, porque ahora los pacientes necesitan un mayor número de ovocitos para lograr un embrión euploide transferible. Estamos por el camino correcto, por lo tanto, es un tema para Nasser y para Marcos, un tema de reflexión también, porque mencionaste de que los embriones cuando los descongelan los van a transferir a las 4 horas, pero no es lo mismo un embrión de día 4, un embrión de día 5, de día 6 o que está en hatchet. Entonces, ¿cómo hacen ustedes cuando transfieren? Porque la hora de la transferencia es la hora de la transferencia, entonces uno programa la descongelación en el laboratorio con el tiempo prudencial para que el embrión se recupere y se transfiera. Pero si por algún motivos hay un retraso de la parte clínica y no aparece a la hora y tenemos un retraso mucho mayor, estamos afectando también los potenciales. No sé si tú podrías reflexionar al respecto cómo funciona y cómo la parte clínica también puede corregir esos temas que en realidad, al fin y al cabo, en este trabajo colaborativo estamos causando también un impacto en el resultado clínico del paciente. Con respecto a la parte de mosaicismo, yo creo que sí, que estamos por el camino correcto. Al final la tecnología evoluciona y de lo que se trata es de una manera más precisa poder definir el estatus cromosómico de dicho embrión, ya sea mosaico, anormal o aneuploide o cromosómicamente euploide. Por eso estas mejoras también con los test de ploidías, con los test de contaminación, siblings relatedness, todo en aras de mejorar la técnica y poder dar un resultado más fiable. Es verdad que muchas veces se lleva un sobrediagnóstico y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de, mejorar, redefinir, hacer un upgrade de la técnica, del algoritmo de diagnóstico. Y comentábamos ayer, al final, automatizando también buena parte de ello para eliminar la subjetividad que tenemos como seres humanos y que el que una máquina nos diga que esto es euploide, aneuploide o mosaico sea una y mil veces y no que sea un ser humano el que lo diga, porque sabemos que tenemos variabilidad. Bueno, yo aparte es que este tema me gusta mucho, el del mosaico. Yo siempre pienso que el tema del mosaico es que el problema del laboratorio de genética nos lo pasan a nosotros. Es decir, ten tu problema. Con lo cual tú tienes que gestionarlo después. Entonces yo creo que ellos lo que tienen que hacer es quitárnoslo y darnos un diagnóstico certero, porque lo que nos acaba de enseñar Nasser es que por debajo de cierto parámetro de referencia, que por cierto en las recomendaciones de la ES de 2022 ni siquiera te ponen el valor de referencia del 50%, o sea, hay discrepancia, me lo reporten como euploide y ya está, porque sabemos que tiene el mismo potencial de implantación. Eso es lo que realmente yo le pedí a Nasser como embriólogo. Criticando un poco la tasa de aborto. Sí, pero a ver, prácticamente nada. Estamos hablando de que no me des a mí el problema, el marrón que decimos en España, y ya yo consejo genético y toda la... ¿Para qué? Para al final, porque incluso ese ratio ese ranking de cromosomas para transferir dentro de eso ahora resulta que ya no lo han desmontado también, que las recomendaciones de PGDs no están. Entonces, bueno, es una petición para Nasser. Y aprovecho también con el tema de la desvitificación, ya que aquí hay muchos ginecólogos, para que efectivamente le haga caso. Es decir, la hora del transfer tiene que ser sagrada, matemática. Es decir, si se ha desvitrificado un embrión a las 8 de la mañana, el transfer tiene que ser a las 12. No me vale que es que tengo mucho trabajo, tengo la consulta, espérate, pues bajo y lo transfiero. Porque nosotros hemos sacado los números y efectivamente nos pasaba con algunos ginecólogos de la tarde, que nosotros desvitrificamos toda la mañana al mogollón, o sea, teníamos 16, pues entre 3 o 4 desvitrificamos todas las 8, resulta que los que peor nos iban eran los tardíos.
Con lo cual empezamos a ajustar y nos vimos que efectivamente ajustar 3-4 horas optimizaba los resultados clínicos. Ni muy tarde ni muy pronto, pero sobre todo ni muy tarde. Muy importante. De hecho, el tiempo es la variable que más condiciona el resultado clínico. Hicimos un modelo que no tenía que ver con eso, pero nos dimos cuenta que metimos la variable tiempo y era la variable con mayor poder predictivo en el resultado clínico de una desvitrificación de embriones. Eso es increíble. Bueno, tenemos una pregunta. Sí, gracias por las charlas. Una primera pregunta para Nasser o tal vez para la mesa. Cuando mencionaste las dos secuelas, la de Bioti y la de Capalvo, ¿no? El 50%. Pero en la de Capalvo, que recuerdo el artículo, sí me era claro que aquellos embriones de un bajo grado en calidad no eran seleccionados para transferir, siendo considerados euploides. No sé si menciona también en el artículo el tipo de mosaico, segmental o total, pero comparado al del Bioti, donde creo que no hacen una selección por calidad embrionaria, simplemente fueron los reportes mosaicos, ¿cree que la diferencia en tasa de embarazo o tasa de nacido vivo vaya por ahí? Porque en uno no transfirieron embriones de baja calidad y en otro fueron todos los transferidos como mosaicos, ¿no? Y la segunda pregunta para Marcos. También hay dos escuelas aquí en Perú, unos que descongelan e inmediatamente transfieren y los otros los que descongelan y dejan que el embrión se recupere. Bajo la perspectiva que nos presentaste, que hay que esperar la recuperación, que sí nos da una importancia de ver cómo se recupera el embrión en el tiempo antes de transferir, ¿consideras cuál de las escuelas? Porque en una, si transferimos y descongelamos, y transferimos, no podemos saber con certeza si fue culpa del embrión para tener una mayor idea que este no se expandió, ¿no? Porque una de las respuestas es, pero igual lo vas a transferir, ¿no? Si es que descongelo y no. Claro, podría transferirlo, pero puedo tener una respuesta de saber si va por el lado embrionario o no. Gracias, Jimmy, por la pregunta. Básicamente lo que comentaba son las limitaciones que tiene cada una de los estudios o de las escuelas. Por una parte, en el non-selection, pues es eso, un non-selection, se transfiere sin saber si es euploide o si es mosaico de bajo o de medio grado, pero sí que se fijan en la morfología a la hora de transferir. Sin embargo, en la parte de Bioti, por el mero hecho ese retrospectivo, tiene también esa limitación y es un poco lo que los hemos visto a veces discutir en la R a Capalvo y a Bioti. Capalvo decirle, claro, es que si primero transfieres los euploides y dejas para al final los mosaicos, van a tener peor pronóstico, con lo cual yo creo que eso es un poco las limitaciones de ambas escuelas. No, y ahí te pongo yo un reto, que es dentro de embriones de bajo grado de mosaico o euploide, si sigues ese rango en vez de como nosotros ahora que nos reporten, no tendrías en cuenta, porque a lo mejor yo tenía un blastocisto calidad A espectacular, que es mosaico de bajo grado, y un euploide que es tipo C. Entonces, según ese criterio, meterías antes el euploide tipo C y probablemente estás comprometiendo el resultado clínico. Con lo cual, de ahí la importancia, de ese criterio respecto a la morfología, que también sabemos que condiciona el resultado. Lo que me decías del tiempo y de la escuela de la transferencia inmediata, bueno, es una escuela que nosotros abandonamos ya hace muchísimos años, pero como le decía antes a la pregunta anterior y le comentaba también a tu compañero, el tiempo es una de las variables que tiene más relación con el resultado clínico en la desvitrificación y sin duda, ya no solo es por esperar y ver cómo evoluciona, porque en algún caso poco frecuente podías plantearte el desvitrificar ese otro embrión porque ese no se ha comportado bien y lo tenemos demostrado. Hay embriones con un comportamiento prácticamente nulo en la reexpansión que tiene un potencial de implantación extremadamente bajo. Pero además es que sabemos que el poco tiempo no favorece, es decir, que hemos visto transferencias muy cortas y el resultado clínico está comprometido, o sea que hay que dejarles que el embrión se recupere y el rango de 3 o 4 horas funciona perfectamente. Tenemos tiempo para la última pregunta. Sí, bueno, Nasser y Marcos, excelente como siempre. Con respecto a los mosaicos, una reflexión ética y una pregunta con respecto a la estandarización, ¿no? El cómo, porque todos hablan de estandarización, pero nadie dice cómo estandarizar. La reflexión ética es, los datos de los embriones no son de los titulares, los pacientes, y hasta qué punto médicos, laboratorios, embriólogos podemos negar esa información al paciente. Es como una reflexión ética. Y la segunda, en términos de estandarización, hay un aspecto importante que son las plataformas. ¿Cómo estandarizamos frente a diferentes plataformas que analizan? Y si en función a los resultados hay una manera también de estandarizar la biopsia en términos de
la técnica y en términos inclusive de la cantidad de células a biopsiar. Sí, el tema, yo por la parte del tema ético estoy totalmente de acuerdo que al final todo realizado forma parte del paciente y del que lo tiene, y es función nuestra el comentarlo y el hablarlo con ellos, y como decíamos, nosotros hablamos o las clínicas debéis saber los thresholds que estamos usando los laboratorios de referencia para poder comentarlo con los pacientes. Si el paciente por lo que sea no está de acuerdo, es libre de cambiar de clínica y decir no, yo no quiero estos estándares, yo quiero estos otros, pero sí, desde el punto de vista ético yo creo que es conveniente conversar esto con los pacientes. Y desde el punto de vista de estandarización, pues también, ojalá todos los laboratorios funcionásemos con el mismo secuenciador, el mismo protocolo, el mismo algoritmo de diagnóstico, pero desafortunadamente no es así. Y no creo que sea posible. Cada vez vemos más laboratorios de genética que funcionan, me compro el secuenciador y te lanzo resultados así como vienen. Sabemos que hay mucho trabajo detrás. Hace 5 años contábamos con un bioinformático, por lo menos en Igenomics. Actualmente tenemos 15 y continuamente buscando más que nos ayuden a mejorar los algoritmos de diagnóstico, analizar los datos. Yo sé que esos laboratorios que se compran el secuenciador y se ponen a procesar, tú sabes, Sergio, que habéis procesado datos, lo que lleva y lo que conlleva el analizar todo esto para dar un diagnóstico preciso. ¿Sería lo ideal? Sí. Lo que está haciendo Bioti ahora, el primer paper que presentó eran con los rangos de 20-80, pero actualmente ya están recibiendo con todo tipo de rangos y con todo tipo de secuenciadores, para así hacer una mezcla, una amalgama y luego ver qué posibles resultados o tratar de ver si hay alguna cosa que sea mejor que la otra. Perfecto. Solamente una pregunta que podría ser la esperanza de lo que estamos hablando de mosaicismos. Cuando hacíamos cariotipo convencional empezamos a reportar polimorfismos 9 y 11 y muchas personas poblacionalmente lo tenían. ¿Será que algunos cromosomos de estos mosaicos podrían ser un polimorfismo poblacional? En un llegado momento, si acumulamos muchos datos y llegamos a verlo, pues podría ser que sí. Se sabe que con el paso de la edad, la mujer empieza a perder cromosoma X y de repente un cariotipo de una mujer que es 46XX a una determinada edad puede ser como si fuera un Turner. Pues bueno, estas son cosas que se ve a lo largo del tiempo, como bien decías, con cariotipos, viendo polimorfismos. Al principio veíamos polimorfismos y decíamos, no, esto hay que tratarlo. Luego vimos que eran variantes de la normalidad que no tenían ninguna repercusión y bueno, al final se trata de tener datos, tener experiencia para poder luego tomar las decisiones informadas. Perfecto. Y otro tiempo específico que de pronto Marco nos puede compartir es cuando vamos a congelar el embrión post biopsia. ¿Esperamos a que se reexpanda o lo podemos congelar al poco tiempo? Aquí es que depende, yo creo que depende de la escuela y sobre todo de las técnicas. Si tú practicas el assisted hatching en día 3, sí que veo más lógico el ajuste entre el momento de la biopsia y la vitrificación, porque esos embriones tienen un alto riesgo de salirse fuera de la zona y muchos ya, con lo cual todos sabemos que un embrión hatchet sobrevive menos e implanta menos. En el caso de la escuela de biopsia directa es distinto y veréis publicaciones, yo he visto publicaciones que dicen que después biopsia directa no hacemos el assisted hatching en día 3, con lo cual directamente es una técnica más laboriosa, cuesta más hacer la biopsia, pero sí que he visto publicaciones que abogan por darle, o sea, con evidencia científica, darle tiempo al embrión a recuperarse de esa biopsia, es decir, darle un tiempo de media hora, una hora, desde la biopsia hasta la vitrificación. Entonces depende de tu escuela, depende de lo que tú hagas. Si desde biopsia directa esperar viene bien, porque no hay riesgo de hatching, de que el embrión se salga de la zona, de que haya un hatchet, y en cambio, cuando haces assisted hatching en día 3 sí que tienes más riesgo, entonces ahí el tiempo hay que ajustarlo. ¿Y las mismas 4 horas para poderlo transferir? Al desvitrificar, sí, sin duda, siempre. Si es biopsiado. Sí. Listo. Bueno, para concluir todo este sed y esta mesa redonda, en realidad durante todas las charlas y perfectamente estas, pues todos los días damos un paso más. Y la esperanza es que un día llegamos a una verdad y volvemos a tener nuevas preguntas. Entonces, pues muchas gracias a todos por la discusión.